Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Ciudadanos. Una escenografía distinta, lejos del estudio que nos cobija jueves a jueves. Los y las ciudadanos estamos guardados en casa y esta vez no va a haber exteriores. Hemos empleado esta modalidad de entrevistar a los personajes a partir de esta tecnología que nos permite hacerlo desde nuestros hogares, con lo cual va a ser un Ciudadanos distinto. Esta semana habrán advertido que ha cambiado la pintura por completo. Los ciudadanos y las ciudadanas platenses estamos saliendo a la calle con tapabocas, con barbijos, restringiendo al máximo las aglomeraciones. Y bueno, es el tiempo que nos toca vivir y en estos términos arranca un nuevo programa. Voy a saludar a mis compañeros de equipo. Empezamos por la querida Rosario Asperué. Buenas noches, Rosario, ¿cómo estás? Buenas noches, Ale, Turco, Pico y a toda la audiencia de Ciudadanos. Acá estamos una semana más en nuestros domicilios porque se extendió la cuarentena. Así que quédate en este programa que vamos a ver las repercusiones de esta pandemia en nuestra región. ¿Qué ocurre con la economía? ¿Cómo se está preparando la política? ¿Y qué pasa en términos sociales? La verdad que tenemos una región muy solidaria y hoy vamos a ver en este programa distintas iniciativas de organizaciones y de ciudadanos que se movilizan para que a ninguna persona le falte un plato de comida en nuestra ciudad. Quédate. Gracias, Rosario. Damos la bienvenida ahora al inefable y al querido José Luis el Turco Carut. ¿Cómo estás, Turco? Buenas noches. Hola Ale, hola Rosario, hola Pico. Acá estoy en casa siguiendo con la cuarentena, ¿no? Uno de los temas a tener en cuenta, desde ayer en la ciudad de La Plata es obligatorio el uso de tapabocas. Vimos diferentes políticos, entre ellos el intendente de aquí de la ciudad de La Plata, que nos enseñaba a través de las redes sociales a hacer diferentes tapabocas, ¿no? Varias preguntas que quedaron flotando en el aire con respecto a los barbijos. El uso de tapabocas, el uso de barbijos que está más que nada destinado a la población de alto riesgo, que son los médicos, los trabajadores de la salud, los trabajadores de las fuerzas de seguridad. Pero el uso de los tapabocas ¿no relajó un poco la cuarentena? ¿Por qué digo esto? Porque vimos mucha gente aquí en la ciudad de La Plata, en Capital Federal y en el conurbano, caminando, andando por la calle con el tapaboca puesto. A tener en cuenta, aquí en la ciudad de La Plata se prevén multas. Por el momento no, porque es concientización. Multas que van desde los 2.600 hasta los 130.000 pesos o 30 días de arresto. Lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, a partir del próximo lunes, también tapaboca obligatorio. Se pone así, es muy simple. El señor Sansone me quería ver con barbijo en cámara. Ahí está. Y el veterano del equipo, el más sabio tal vez, el querido Hipólito Pico Sansone. ¿Cómo estás, Pico? Buenas noches. ¿Cómo le va? Le queda muy lindo el barbijo, Carut. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿barbijo, tapaboca es lo mismo? ¿La misma efectividad? Digo, desde el punto de vista técnico o si se quiere, desde la opinión de los profesionales de la salud. ¿Es lo mismo? Porque es muy fácil salir a decir, pónganse barbijo, y después, ¿quién lo financia? Hay gente que apenas si tiene para comer, y bueno, sabemos que los barbijos, algunos están haciendo una gran especulación con eso. Así que estaría bueno que alguien diga si barbijo o tapaboca es lo mismo. Porque si no, digo, es otro impuesto a la pobreza, ¿no es cierto? Te recuerdo, si sos afecto a las redes, que estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Somos @ciudadanostv, nos podés encontrar ahí y ahí vas a tener toda la actualización y todos los videos con lo que vamos haciendo a lo largo del programa. Damos ahora el pase para el querido Pico Sansone. Adelante, Pico. Oscar Negretti es el secretario de coordinación de la Municipalidad de La Plata y es uno de los hombres claves en la gestión de Julio Garro. A él le vamos a hacer algunas preguntas que tienen que ver con temas polémicos, con cuestiones que están dando vuelta en los medios, en las redes sociales. ¿Qué tal, Negrelli? ¿Cómo está? Hola Sansone, hola al resto de los periodistas y del programa Ciudadanos. La verdad que permitirme una primera corrección. En estos momentos
Los hombres claves de Julio Garro son cada uno de los trabajadores que están en los centros de salud, cada uno de los trabajadores que están en los retenes, cada uno de los trabajadores que están en las delegaciones justamente combatiendo el dengue, teniendo el pasto cortado, teniendo la ciudad limpia y en condiciones en las cuales hasta se nos recomienda, y así es, quedarnos en nuestras casas. Cada uno de ellos está poniendo el cuerpo por todos nosotros. Entonces, en tiempos como estos, los hombres claves de Julio Garro son esos trabajadores y no los que somos meros colaboradores, Pico. Oscar Negrelli, bueno, desde la oposición se están haciendo algunos reclamos puntuales, incluso algunos tienen forma de denuncia penal, sobre cómo se están cumpliendo los protocolos respecto de la cuestión sanitaria hacia los trabajadores municipales. Concretamente el caso de las delegaciones y particularmente el caso de Villa Elvira. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasó, Negrelli? ¿Cuál es la campana municipal en ese sentido? Porque las denuncias son muy graves. En ese aspecto voy a dividirte la respuesta en dos, Pico. Respecto al trabajador y al protocolo, en este caso la persona fue caso sospechoso e ingresó por medio de la provincia. El municipio fue informado vía el sistema integrado de sanitario argentino un tiempo más adelante, pero obviamente desde el primer momento supimos por el tema del trabajo de esa cooperativa, porque esta persona es miembro de una cooperativa que presta servicios en la delegación de Villa Elvira. El caso como sospechoso hasta el momento que la persona fue internada por el protocolo de la provincia de Buenos Aires. El caso sospechoso no es un caso que en aquel momento merecía aislamiento, sino a partir del positivo. En ese aspecto, como las cuadrillas, según explicaban de delegación, trabajaban en grupos de 4 o 5 personas, desde el día siguiente que esta persona reportó que se había sentido mal, su familiar, y tuvo que ser internado, era sospechoso aún todavía, pero se dio la indicación al presidente de la cooperativa que aísle preventivamente a los trabajadores que compartían con él esta pequeña cuadrilla, cuarteto le llaman, perdón. Así que de ese momento estaban aislados. El resto de los trabajadores no estaban afectados por la medida, de acuerdo al protocolo de provincia, y se siguió todo tal cual el protocolo en aquel momento vigente así lo establecía. Lo que ocurrió fue que hubo un mal uso de esto, y en esto permitime, Pico, que posteriormente te voy a hacer una reflexión, pero nosotros hemos tenido un caso también de una trabajadora de control y convivencia urbana, que la trabajadora tuvo algunos síntomas de sospecha. Como esa trabajadora iba a los puestos, a los retenes en las afueras de la ciudad con otras 20 personas, se aisló preventivamente a los 20 compañeros de viaje, al chofer. Es decir, que en cada caso donde hemos tenido alguna situación que podía hasta remitir a sospecha, se actuó de acuerdo a los protocolos y se actuó como correspondía. Y la reflexión, Pico, si me permitís, tiene que ver con que el Frente de Todos en la Ciudad de La Plata todavía no tomó nota de lo que estamos viviendo. De la misma manera que la realidad les pasó por un costado, y en octubre, mientras en Nación y provincia ganaban claramente, acá perdieron muy claramente, porque no estaban noticiados de lo que le pasaba a la gente, siguen alejados de la realidad. Nosotros somos un municipio que venimos trabajando codo a codo, más allá de nuestras diferencias, con el presidente, con el gobernador. Te imaginarás, Pico, que no es nada agradable ir a los negocios a hacer el control de precios, porque la cuestión de la inflación y disparada de precios, hasta si uno lo mira como lo mira el Frente de Todos en La Plata, podría ser algo que nos permitiese sacar una ventaja, porque podríamos decir que la inflación se dispare y que el gobierno nacional no controla los precios, entonces devolver gentileza de lo que pasaba hasta diciembre del 19. Y sin embargo, la gestión de Julio Garro hizo al revés, puso más gente, puso a los propios concejales, porque los concejales del Frente de Todos están muy ocupados y no pueden ir a trabajar, y en ese control de precios no lo hacemos porque estamos ayudando al presidente de la Nación o al ministro Guzmán, o para que no se les dispare la inflación a Marco Lavagna. Lo hacemos por los vecinos. Y en ese sentido,
es que nosotros entendíamos o entendemos que estos son momentos para trabajar codo a codo, que donde hay un problema hay que buscar una solución, que donde hay situaciones tendríamos que vernos todos trabajando, insisto, de la misma manera. No ocurre, pero después la ciudadanía se encarga de poner las cosas en su lugar como lo hizo en octubre pasado. Aprovecho el programa para hacer un llamado a la reflexión, para volver a invitarlos a recuperar la sensatez, volver a invitarlos a que estén al lado de los platenses y entender que en estos momentos de crisis se acentúan nuestras características. Algunos se le acentúan las características que tienen que ver con el compromiso, la entrega, la solidaridad. A otros se les profundizan las características que tienen que ver con la mediocridad o lo miserable. Ojalá que puedan reflexionar y queden en el primer grupo y vayan saliendo paulatinamente de este lugar donde se encuentran. Negrelli, ¿está de acuerdo con que el personal municipal cobre parte de su salario o todo su salario con ticket? Esto es una idea que le acercaron al intendente Garro dirigentes de la FELP. Y bueno, por lo que sabemos está en estudio. Sería como una especie de patacón. En realidad, más que patacones serían garrones. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Qué hay en el fondo de toda esta cuestión? Yo primero, Pico, tengo que decir que saludo que estés enamorado de los propios títulos de tu portal. Eso primero lo saludo y lo reivindico. Si largás títulos que son ingeniosos, los reivindicás, así que en eso primero te lo reconozco. En segundo lugar, en este caso sí estás hablando con la persona más indicada, porque las autoridades de la FELP las recibí yo, no las recibió el intendente Julio Garro, y lo que ellos acercaron es una propuesta que ellos tienen, porque dentro del conjunto de la problemática que está viviendo todo el área de servicios, donde el comercio es uno de ellos, y más aún en lo que impacta en la ciudad de La Plata, Pico, ellos venían trabajando ya de meses previos a la pandemia, venían trabajando, por lo que me contaron, una propuesta para salir de toda esta lógica de lo que es el uso de plásticos de origen bancario o financiero, llámese tarjeta de débito, tarjeta de crédito, porque ellos consideran que los porcentajes de descuento son leoninos y los tiempos de plazo y de pago son demasiado extensos en procesos inflacionarios como está viviendo la Argentina. Y que nos venían a presentar y nos venían a mostrar esta herramienta, que es una especie de vieja etiquetera, donde ellos entendían que le podía servir tanto al platense como a los comerciantes, a unos para consumir y a otros para reactivar, y que en situaciones como esta aún podían tener una fuerza mayor, pero en ningún momento se habló de que era una iniciativa municipal, de que nosotros íbamos a pagar una parte del sueldo, nada lejos, nada tiene que ver. Mirá, hoy es 16 de abril, acabo hoy al transcurso de la mañana enviarle a todos los secretarios la fecha de cierre de liquidación de sueldos, porque el Banco Provincia lo ha adelantado, el secretario de Economía ya tiene los fondos dispuestos para el pago de sueldos, así que la verdad... Negrelli, y lo del boleto gratuito para el personal de salud, yo no sé, no conozco a nadie que haya viajado gratis, no hay una denuncia incluso del gremio de la salud. Se anunció con bombos y platillos que el personal de salud en La Plata iba a viajar gratis en los colectivos en virtud de un acuerdo entre el municipio, el área de transporte del municipio y los empresarios. Pero no se está cumpliendo esto. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que falló? ¿Quién tiene la culpa? ¿La municipalidad, que no lo pudo implementar bien? ¿O los empresarios que, como se ha escuchado por ahí un rumor, se niegan, después de haber puesto la firma, ahora se niegan a que el personal de la salud viaje gratis? ¿Cómo es la cosa? Esto fue una propuesta que originalmente el intendente Garro le planteó al secretario de Transporte, a Miguel Forte. No te olvides, Pico, de que estos aislamientos van siendo por etapas, entonces uno no puede hablar de un tiempo de vigencia o de un tiempo de validez de esa medida o de ninguna de las medidas. Repasemos, primer aislamiento va hasta el 31 de marzo, al 31 de marzo
el secretario de Transporte, por el pedido del intendente, logra que las empresas prestadoras del servicio de transporte público en la región admitan la gratuidad del traslado del personal de la salud. El 1 de abril, cuando empieza la segunda etapa de aislamiento, ya los empresarios nos hicieron un muy fuerte planteo, porque los subsidios, no te olvides que son provinciales y nacionales, no son locales, en realidad son casi todos nacionales, la provincia solamente es un vehículo. Nos plantearon las dificultades para la continuidad de esto, porque no estaban recibiendo los aportes que mensualmente reciben del Estado Nacional. Se hizo y se los obligó a una continuidad de esto. Entramos en la tercera etapa. En esta tercera etapa, bueno, hoy, día 16, ya en algunos sectores del país ya se vivió el primer paro de la UTA con el apoyo patronal, porque verdaderamente están en riesgo hasta los sueldos trabajadores. Ahora sí, en esta última etapa que empezó el día lunes, estamos con serias dificultades de la continuidad. Si es que no reciben los empresarios los subsidios que cotidianamente reciben, porque lo que acá vemos es la rotura de la cadena de pagos, estamos en dificultades para que se pueda volver a implementar en esta tercera etapa de la cuarentena el boleto gratuito para el personal de salud. Negreli, ¿qué es lo que hicieron bien? ¿Qué es lo que usted puede decir abiertamente y con toda seguridad? Bueno, en esta la pegamos, esto lo hicimos bien. ¿Y qué es lo que en un sinceramiento me podría decir, acá le erramos, acá nos faltó, acá nos quedamos cortos, acá no estuvimos a la altura de las circunstancias? Entiendo que más que lo que hicimos bien y lo que hicimos mal, lo primero que hay que rescatar es que el intendente tomó dos definiciones. La primera fue, junto con el secretario de Salud, no tomar este tema a la ligera, entender que este tema se venía a la Argentina de la forma que ocurrió tiempo después, no porque el secretario de Salud sea un iluminado y el intendente alguien que entiende todo, sino porque el secretario de Salud tenía una excelente lectura de cómo la pandemia se iba desarrollando por el mundo, y el intendente, también teniendo como principal objetivo la vida de cada uno de los platenses, entendió que como era el panorama que se venía, había que tomar un camino. Y en ese camino creo que lo que tiene que ver con los tapabocas, lo que tiene que ver con los centros de aislamientos leves, lo que tiene que ver con las medidas para los casos sospechosos, lo que tiene que ver con el tema de intentar detectar con el olfato, la bonificación al personal vinculado a la atención en la etapa de pandemia. Ha habido una serie de medidas, la disposición del intendente a trabajar con el gobernador y con el presidente, porque entendíamos y estamos convencidos de que uno tiene que ser absolutamente respetuoso del voto de la gente. Si la gente nos había puesto el desafío de trabajar con un gobernador y un presidente de signo político distinto, había que hacerlo de la mejor manera siempre, y en este caso más aún todavía, y no mostrar ningún tipo de diferencia ni intento de especulación. Y como toda situación absolutamente novedosa, en una crisis que no va a tener registro cuando uno recorra la historia individual y colectiva de la ciudad de La Plata, porque ni siquiera el 2 de abril del 2013 es igual a esto, todos los errores que producen las cosas nuevas. Como pasa a nivel país con el exterior, la búsqueda de insumos no es una búsqueda fácil, tomar conciencia de las cosas que tenemos que hacer todos no es un tema que se logra de un día para otro. Entonces, en estos aspectos es donde uno dice, esto podría haber sido un poquito mejor, esto podría haber tenido una vuelta de tuerca, pero estamos como está el mundo, y esto no es una excusa, sino es la realidad, estamos trabajando en base a ensayo-error, ensayo-error. Creo que lo más importante es que del primer día teníamos en claro que este trabajo debía desarrollarse con la meta de, en lo posible, no perder la vida de ningún platense en esta situación, y lo deseable es que después de esta crisis pueda volver a encontrar a la ciudad en condiciones de su merecido y tan anhelado despegue. Muchas gracias, Negreli. Gracias por la oportunidad de conversar, de aclarar cosas, y veo que
que la distancia que permite la virtualidad te da un nivel más combativo del que solés tener habitualmente. Un fuerte abrazo, Pico.